Mis estimados amigos, es un gran placer estar con ustedes en esta oportunidad. Me gustaría trabajar un tema que es muy importante y que tiene que ver con la actualidad y las profecías. Entonces, obviamente todos sabemos que vivimos en un tiempo en el cual es llamado como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, todas las profecías que no se habían cumplido se deben cumplir ahora. Y es uno de los tiempos para el cual fue más profetizado, porque desde mucha antigüedad los profetas quisieron ver este tiempo y se les mostró este tiempo. Entonces vivimos en un tiempo muy especial y esto es importante que lo tengamos siempre presente, porque es lo que nosotros debemos conocer para poder estar apercibidos adecuadamente en este tiempo. Me gustaría entonces que podamos trabajar con base en una escritura que he observado que no se está utilizando suficientemente bien. Algunas personas simplemente han pensado que esta escritura está dándosele un cabal cumplimiento en este momento con la pandemia del COVID-19. Yo particularmente pienso que es muy probable que no, y me gustaría explicar la situación por la cual estamos trabajando en esto. Lo primero que necesitamos ver es que esta escritura, que es Doctrina y Convenios 45:31, nos dice: y vivirán hombres en esa generación que no morirán hasta que vean una plaga arrasadora, porque una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. Estamos en una pandemia y la pregunta es: ¿estamos en el cumplimiento de esta profecía? Bueno, vamos a dejar esto aquí por un momento y vamos a trabajar con algunos otros temas que nos permitan construir el conocimiento suficiente para poder llegar a una conclusión o un pensamiento. No voy a tratar de decir que voy a dar la última palabra. Yo solamente quiero dar mi opinión al respecto de este tema. Lo primero que necesitamos ver entonces es que me gustaría que reflexionáramos sobre esta frase que fue utilizada por el rey Jorge VI, el rey de Inglaterra, en 1939, poco después de que Inglaterra decidiera declararle la guerra a la Alemania nazi como resultado de la invasión a Polonia. El rey dijo en ese momento: un hombre le dice al guardián de la puerta del año: dame una luz para que yo pueda seguir el sendero en lo desconocido. Y cada uno de nosotros quiere esa luz. Pero el guardián le replicó: ve a la oscuridad y coloca tu mano en la mano de Dios. Eso será mejor que una luz y será más seguro que la senda conocida. Y creo que mi consejo en este momento es tomar estas palabras de nuevo y que queden en cada uno de nosotros. Ve a la oscuridad y coloca tu mano en la mano de Dios. Eso será mejor que una luz y será más seguro que la senda conocida. En la sección 45 encontramos algo que es muy interesante, porque en mi concepto nos da esperanza. Y esto es importante que lo tengamos presente, porque cuando nosotros tenemos esperanza, tenemos la capacidad de pensar que vamos a poder vencer todas las cosas y que vamos a ir adelante y que vamos a salir triunfadores. En el versículo 57 y en los siguientes dice lo siguiente: dice: porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado el Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto que estos no serán talados ni echados al fuego, porque aguantarán el día, y les será dada la tierra por herencia, y se multiplicarán y se harán fuertes, y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse, porque el Señor estará en medio de ellos, y su gloria estará sobre ellos, y Él será su rey y su legislador. Este versículo o estos versículos me parecen muy interesantes, porque a pesar de todas las situaciones difíciles, y vamos a ver las situaciones difíciles que se vivirán de aquí en adelante, hay una gran promesa. Y este versículo nos muestra
4 requisitos y nos muestra 7 condiciones que vamos a poder recibir si guardamos esas 4 condiciones. Lo primero es ser prudente y necesitamos entonces actuar con prudencia. Y la prudencia requiere reflexión, la prudencia requiere conocimiento, la prudencia requiere que no actuemos exageradamente. Así que ser prudentes, esto es una de las primeras cosas. Han recibido la verdad, el segundo elemento. ¿Qué significa haber recibido la verdad? ¿Qué significa tener la verdad? Tener la verdad no es como cuando uno tiene un libro. Ahí está la verdad. Pero, ¿de qué me sirve a mí? Tengo que hacer que de este libro pase a mi cerebro y pase a mi corazón y que yo actúe desde eso que yo tengo, desde ese conocimiento. Entonces, adquirir la verdad no es algo sencillo, implica que yo tengo esa verdad y que actúo como resultado de esa verdad. El tener la verdad y el conocer la verdad me da responsabilidad, porque si yo sé algo, yo no puedo actuar en contra de eso que sé. Así que necesito saber que al tener la verdad debo actuar dentro de unos parámetros y dentro de unas condiciones más altas. A veces nos sentimos un poco molestos y no quisiéramos que se nos pida que actuemos desde un nivel más alto, pero es lo que nos corresponde. Tenemos la verdad y esa verdad nos da responsabilidad y esas responsabilidades son algo que tenemos que tener presente. Entonces, cuando estamos pensando y estamos aceptando que tenemos la verdad, estamos aceptando que tenemos desafíos muy importantes y que tenemos una gran cantidad de trabajo para hacer. Esto es interesante que lo tengamos presente. Y solamente cuando tenemos la verdad podemos llegar al tercero, que es: han tomado el Santo Espíritu por guía. No podemos tener el Santo Espíritu por guía si nosotros no tenemos conocimiento suficiente y adecuado, porque el conocimiento es importante para cada uno de nosotros y el Espíritu Santo no existe para compensar nuestra negligencia. Entonces el Espíritu Santo viene como un potenciador de todas las cosas buenas que nosotros tenemos y hacemos. Si yo me quedo quieto, el Espíritu Santo va a potenciarme en 0 y 0 por cualquier cantidad va a dar 0, pero si yo tengo 100 voy a potenciarlo, pero si yo tengo 1000 va a ser mucho más grande. Entonces lo que nosotros necesitamos para poder tener el Espíritu Santo con nosotros es una gran cantidad de diligencia y una gran cantidad de dignidad. Necesitamos hacer las cosas tal como el Señor nos las ha mandado, lo cual implica que nosotros tendremos obediencia a los mandamientos. Los mandamientos entonces estarán con nosotros permanentemente. El cuarto elemento dice: no han sido engañados. Y el no ser engañados, realmente a veces nosotros pensamos que el engaño está en otro. Sin embargo, esta escritura que está acá, que nos dice Timoteo, donde nos dice que los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces tengamos cuidado y vamos a ver que muchas de las personas que son engañadas están buscando algo que no es correcto. Entonces todo esto tenemos que estar dentro de la verdad y tenemos que estar dentro de los niveles altos. Esto es comprometedor, pero es desafiante, pero maravilloso, porque nos da la posibilidad de ser personas diferentes. No significa por esto que nosotros nos vamos a sentir más ni nos vamos a sentir mejores que los demás, sino vamos a sentir que tenemos una responsabilidad de servicio. ¿Y cuáles son entonces las bendiciones o las recompensas de hacer estas 4 cosas? Nos dice: 1, no serán talados, no serán echados al fuego, aguantarán el día. Esto es muy importante, porque si nosotros tenemos esas 4 cosas de que hemos hablado antes, vamos a soportar el día. Y les será dada la tierra por herencia, y se multiplicarán, y se harán fuertes, y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse. Y nos da una razón: porque el Señor estará en medio de ellos, y su gloria estará sobre ellos, y Él será su rey y su legislador. Entonces, pensemos por un momento en que nosotros somos ese pueblo que tenemos a Jesucristo con nosotros. Y esto me parece una cosa supremamente especial que tenemos que anhelar y por la cual necesitamos trabajar.
En la sección 97 nos da una promesa adicional. Dice, sin embargo, Sión escapará si procura hacer todo lo que le he mandado. Y fíjate que, fijémonos en este versículo. Nos dice, si procura. O sea, la intención, la acción positiva para hacerlo es más importante que el resultado. O sea, es posible que haciéndolo mejor nos equivoquemos. Es más posible que haciendo lo más que podamos no logremos todo lo que nosotros anhelamos. Pero si lo anhelamos con mucha fuerza, si trabajamos, si nuestra actitud es lo más positiva, si estamos tratando de ser obedientes, bueno, lo vamos a conseguir. Esto es muy importante. Mas si no procura hacer lo que le he mandado, entonces vamos al otro lado. La visitaré según todas sus obras con penosa aflicción, con pestilencia, con plagas, con la espada, con venganza y fuego devorador. Sin embargo, léase a sus oídos esta sola vez, que yo el Señor he aceptado su ofrenda, y si no peca más, ninguna de estas cosas le sobrevendrá. Y aquí necesitamos hacer una reflexión cada uno de nosotros, porque nos ha hecho una promesa. Si no pecamos más, ¿esto qué nos lleva? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nos arrepintamos. Y cuando nos dicen que nos arrepintamos, tenemos una reacción. ¿Pero de qué? Bueno, siempre hay algo de qué. Y si no encontramos de qué, estamos en un problema, porque tenemos un problema de orgullo. Entonces, si no, arrepintámonos de no ser como Jesucristo. ¿Qué nos falta para ser como Jesucristo? Él es perfecto y nosotros no. ¿Qué nos falta? Esa es una gran cantidad de cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Y nos dice, y la bendeciré con bendiciones, y multiplicaré una multiplicidad de bendiciones sobre ella y sobre sus generaciones para siempre jamás, dice el Señor vuestro Dios. Amén. Entonces, estamos en algo que es muy especial, porque sin tener en cuenta las dificultades que vayamos a vivir, sin tener en cuenta todas las cosas que pueden llegar a ser muy complicadas, nosotros tenemos la promesa de que seremos bendecidos. Y me parece muy interesante las palabras que se utilizan aquí. Multiplicaré una multiplicidad de bendiciones. Esto me suena a algo exponencial. Multiplicar por multiplicación me suena a algo exponencial. Y esto significa que Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros nos mereceremos. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Esta es la parte interesante. Bueno, tenemos que reconocer que todas las cosas existen en relación con Jesucristo. Jesucristo es el centro de nuestra iglesia, es el centro de nuestra religión, debe ser el centro de nuestra creencia y particularmente debe ser el centro de nuestra vida y de nuestra vida familiar. Y cada uno de nosotros entonces necesita desarrollar fe y más fe en Jesucristo. Y necesitamos ser constructores de fe y necesitamos tratar de ir por el mundo tratando de crear fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo debemos crearla de muchas maneras. La más importante, con nuestras acciones, para que las personas nos vean como cristianos y vean y puedan creer en Cristo, porque nosotros como sus seguidores actuamos de una manera correcta. Será terrible si nosotros somos cristianos, reconocidos como cristianos, y actuamos de una manera inadecuada, porque esto no solo nos perjudicará a nosotros, sino que hace que la fe en Cristo de otras personas no pueda crecer tanto. Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar también de la posibilidad de que otras personas puedan ser también constructores de dudas, y tenemos que tener cuidado con eso. Estamos en una pandemia mundial. Hay organismos mundiales y organismos muy importantes. Veamos, la OMS a nivel mundial, la Organización Panamericana de la Salud, que es casi la OMS igual acá en América. Pero aquí en Colombia tenemos el Ministerio de Salud, tenemos el Instituto de Salud y tenemos las Secretarías de Salud, tenemos todas una gran cantidad de instituciones que están estudiando y nos están diciendo las cosas. Sin embargo, hay personas que dicen que la pandemia es una mentira. Hay personas que dicen que las decisiones son exageradas.
¿Qué logran con esto? Cuando se dice que las decisiones son exageradas, las personas crean duda en sus gobernantes y dudan en sus acciones. Y entonces se convierten las personas en creadores de dudas. Nosotros no debemos ser creadores de dudas, sino debemos ser creadores de fe. Fundamentalmente en Jesucristo, pero también en todas las instituciones que tenemos para que las cosas puedan funcionar adecuadamente. Lo primero que necesitamos lo siguiente que necesitamos es entender la diferencia de dos palabras que se utilizan con mucha frecuencia. Estas dos palabras se encuentran y algunas veces las usamos mal y algunas veces también los periodistas o los informes las utilizan mal. Pero el uso correcto de estas palabras está aquí. El primero es letalidad. Y la letalidad corresponde a la cantidad de personas que fallecen de una población que se enfermó. Entonces, esta es la letalidad. Y tenemos la mortalidad. La mortalidad entonces corresponde a la cantidad de personas que murió con respecto al total de la población. Entonces, veamos que hay una diferencia. Excepto que toda la población se haya infectado, entonces la letalidad y la mortalidad serían iguales. Pero si no es así, entonces tenemos que son dos situaciones diferentes. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos una población de 8 millones de personas. Podría ser un país pequeño, podría ser una ciudad grande. Y de ese tenemos 1 millón de contagiados. ¿Ok? Tenemos 1 millón de contagiados. Eso nos dice que el porcentaje de contagio es del 12.5. Ahora, si dijéramos que hay 500,000 fallecidos, entonces vamos a ver esos fallecidos cómo los clasificamos. Si vamos a hablar de letalidad, entonces decimos que es el 50%. ¿Por qué? Porque el 50%, este 50% es en relación con este millón que está acá. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos hablar de mortalidad, entonces ahora nos dice que es el 6.25%, porque este 500,000 está en relación con estos 8 millones. Espero que esta explicación haya sido suficiente, porque de aquí en adelante pues vamos a trabajar los dos temas y el siguiente lo voy a pasar rápido, no voy a detenerme mucho. Esta presentación va a quedar grabada, así que si alguno de ustedes quiere volverla a ver y puede detenerla para ver algunos datos, está bien, pero vamos a ir un poco rápido para no consumir tanto tiempo. Vamos a ver las pandemias que han ocurrido a través de la historia, y no quiero ser exhaustivo en esto, solamente no estoy tratando de cubrir todas las pandemias porque esto tomaría muchísimo tiempo. O hay pandemias o hay epidemias que ocurrieron en Babilonia 1000 y pico de años antes de Jesucristo, y de ahí para acá hay algunas que están registradas. Sin embargo, voy a mirar algunas de las que vamos a trabajar para que podamos tener una idea de algunos aspectos. Lo primero que vamos a ver es la peste de Justiniano. Ocurre aproximadamente en el año 527 y se dice que de toda la población murió el 40%. Entonces tenemos una mortalidad del 40%. Tenemos la peste negra y hay mucha ilustración en la Edad Media al respecto de esto. Nos dice que la mortalidad llegó al 60%. Sin embargo, en Italia hubo lugares donde la mortalidad llegó al 90%, pero al mirar toda la población podemos decir el 60%. Entonces estamos viendo algo realmente tremendo. La viruela tiene una mortalidad del 60% en algunas de las oportunidades que se presentó durante la Edad Media. Para este momento se considera que la viruela está prácticamente controlada a nivel mundial y que estamos libres de este problema. Sin embargo, hay un momento muy terrible de la historia de la humanidad, que es el momento en que empieza la conquista de América por parte de los europeos, porque ellos vienen con algunas enfermedades. Una de estas es la viruela, y
otra es la sífilis, y eso hace que, por ejemplo, en la zona del Darién, hay un libro muy interesante que se llama Los de la lengua de cueva, que es la lengua que ellos utilizaban, fue escrita por Romoli, y ella nos dice que cuando vinieron los españoles se calcula que había 2 millones de personas viviendo en la zona del Darién. Sin embargo, esto estamos hablando de fines del siglo XV, más o menos de el 1495. Para el 1550, de esos 2 millones de personas, solo quedaban 50,000. Y se atribuye a la viruela una gran parte, otra parte a la sífilis y una tercera parte a los malos tratos y al trabajo forzado que se obligó a hacer a los indígenas. Pero cuando pensamos en la viruela estamos pensando en algo que es bastante complicado. La gripe española hace 100 años tuvo una letalidad de entre el 10 y el 20%. En ese momento no teníamos aún tantas herramientas para poder conseguir toda la información como las tenemos en este momento, así que por eso tenemos no una cifra más o menos exacta, sino tenemos un rango del 10%. Pero si tenemos del 20%, estamos diciendo que de cada 5 personas que se enfermó, una murió. Y no tenemos ya mortalidad. La gripe asiática en 1957 no se hizo mucha especificidad con estos datos, pero nos dicen que murieron más o menos 1 millón de personas, lo cual es menos del 1% de la población, lo cual tenemos algo que fue bastante no tan complicado. Ahora, no tan complicado para toda la humanidad, para los que murieron y para sus familias fue terrible, pero en general no tan complicado. Utilizar las palabras a veces tiene sus dificultades dependiendo de la persona que está hablando o de la persona de la que se está hablando. Tenemos luego la gripa de Hong Kong en 1968. También tiene una mortalidad de menos del 1%, no se especificaron los datos, sino simplemente se dijo que había muerto más o menos 2 millones de personas. Entonces, para la población mundial es algo que es bastante pequeño. Y de nuevo, viéndolo desde esa población, no lo estamos viendo desde el punto de las personas afectadas, porque ahí la situación es diferente. El VIH, y esta es una pandemia en la que seguimos viviendo, o sea, se declaró en 1981, seguimos viviendo y tiene una letalidad sin tratamiento hasta del 95%. La ventaja que tenemos es que requiere unas acciones específicas para el contagio, no tiene la patogenicidad de el COVID-19, por ejemplo. Entonces su nivel de contagio no es tan alto, pero su letalidad sí está tremenda. Puede llegar a matar al 95% de los pacientes. Obviamente que con cuidado, y se ha investigado y se ha trabajado mucho en este momento, hay la posibilidad de tener una vida más o menos normal a pesar de contraer esta enfermedad. Vamos a venirnos al siglo XXI. Y obviamente no vimos todo lo que hay en el siglo XX, ni vamos a ver todo lo que hay en el siglo XXI. El siglo XXI empezamos con una enfermedad tremenda que es el SARS. Y el SARS tiene una letalidad del 13%. Y ahora ya tenemos las cifras bastante bien consolidadas, entonces podemos tener esta cifra inclusive con decimales. Y el SARS es un coronavirus y es una cosa interesante. Después de esto tenemos entonces el MERS. El MERS es lo que fue conocido como la gripa del Oriente Medio. La letalidad es del 50%. Se calcula, según algunos estudiosos, que hubo solamente alrededor de 1,000 personas que se infectó, pero de esas 1,000 personas murieron 500. Entonces podemos decir que la ventaja aquí es que no era algo tan contagioso. Sin embargo, obviamente, para esos 500 muertos y sus familias fue tremendo. Pero a nivel mundial no es tan terrible, pero sí sirve para que veamos algo que ocurre hace apenas 8 años y que tiene una potencialidad tremenda
de lastimar a la humanidad. Tenemos el ébola. El ébola, en 2 años después, tenemos una letalidad del 80%. Obviamente también tenemos que es un virus, una infección que tiene unas condiciones de contagio especiales, no es unas condiciones de contagio como las de los virus como el coronavirus, pero sí tenemos entonces una letalidad bastante fuerte. Tenemos entonces el COVID-19. El COVID-19 es algo que ya está en nuestro tiempo, tenemos una gran posibilidad de estudiarlo y tenemos una letalidad que es en globalmente del 5%. Sin embargo, las cifras tienen algunas dificultades o algunas diferencias que son las siguientes. Estas son cifras a junio 18. En ese momento teníamos entonces estas cifras y realicé la siguiente tabla. A nivel del mundo teníamos una letalidad del 5.36. Estados Unidos está más o menos dentro de esa letalidad. Brasil está un poco por debajo. Rusia está muy por debajo. India está por debajo. Pero el Reino Unido está en el 14.3. Italia en el 14.48. Entonces fíjense que Italia casi triplica, 2 veces y media bastante más el promedio mundial. Sin embargo, Chile tiene el 1.64, Colombia tiene el 3.43. Entonces sí tenemos que cuidarnos para que esa letalidad no nos suba más de allí. Pero tenemos entonces una letalidad bastante baja. Ok, esto no significa que los 449,000 muertos que tenemos aquí no cuentan. No. Tremendo para ellos, tremendo para sus familias, pero a nivel mundial realmente tenemos algo que no es tan complicado. Si lo colocamos en esta cifra, en este cuadro, vamos a ver que con rojo están los que se mencionaron que era mortalidad y con negro los que es letalidad. Y esto nos da una diferencia. Podemos ver que acá el número 2, la peste negra, es una de las cosas que es más tremendo porque tenemos una capacidad de contagio alta y tenemos una letalidad alta. Y esto es lo que realmente me parece que puede ser tremendo y que podría asimilarse a lo que se dice de una enfermedad asoladora. Tenemos entonces los demás, tenemos el ébola aquí fuera del rango, porque si nos dice que la letalidad es del 80% y tenemos acá hasta el 60%, estar fuera del rango, y tenemos aquí al COVID-19. Entonces, veamos una situación. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una capacidad de contagio como la del COVID-19 y una capacidad o una letalidad como la del ébola? Entonces, esta tendría que ir hacia aquí y esto tendría que ir hacia aquí, y estaríamos ante una situación bien difícil. Entonces, pensemos por un momento, y esto es para que veamos que podría ser terrible, mucho más terrible, y al ser mucho más terrible, entonces tenemos que tratar de ver, entonces, si esto no es de lo que habla esa escritura, ¿qué es lo que nos está diciendo esa escritura y para qué está esa escritura allí? Y esto es importante que lo tengamos en mente y vamos a ir adelante. Entonces volvemos a la escritura. Y vivirán hombres en esa generación que no morirán hasta que vean una plaga arrasadora, porque una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. La palabra arrasadora, y esta es una cosa importante cuando nosotros leemos las escrituras, tenemos que entender qué es lo que significan las palabras, porque arrasadora significa que destruye, pero
si hablamos de una destrucción del 5, el 10, el 15%, no decimos arrasadora. Decimos arrasador cuando es en un nivel bastante mucho más alto. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Bueno, como vamos a tratar de estudiar un poquito esta escritura y no lo vamos a estudiar demasiado, sino solamente para que podamos entender un poco esto, necesitamos arrancar de algo que nos muestra algo diferente. Nos dice, segunda de Crónicas 21, he aquí, Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, y a tus hijos y a tus esposas y todas tus posesiones, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus entrañas, hasta que las entrañas se te salgan a causa de la enfermedad de cada día. Terrible. Me parece que cuando estamos hablando de esto, sí estamos hablando de algo que debería asustarnos. Veamos entonces aquí algunas condiciones, y esto es bueno que lo tengamos presente para que entendamos algunas de las cosas que necesitaremos hacer más adelante. Cada uno de nosotros vive dentro de un medio ambiente, y ese medio ambiente influye en nosotros y nosotros influimos en el medio ambiente. Entonces existe una interacción entre las personas y el ambiente que los rodea, y ese ambiente y las personas. Así que necesitamos ver. Entonces, una de las cosas importantes es servicios públicos, y la mayoría tenemos buenos servicios públicos. Condiciones climáticas. Las condiciones climáticas han sido favorables. No hemos tenido climas extremos en este último tiempo. La disposición de basuras. Podríamos mejorar, pero tenemos una buena condición de disposición de basuras. Contaminación. Y este es uno de los problemas que podríamos tener, porque recordemos que cuando empezamos la pandemia, antecitos la alcaldesa había decretado emergencia sanitaria por contaminación del aire. Y la contaminación del aire puede afectar nuestra salud y puede hacer que tengamos más dificultades. Una de las cosas más importantes es la conciencia ciudadana. Como ciudadanos nosotros somos obedientes a nuestras autoridades, como ciudadanos nosotros somos conscientes, y aquí tenemos un problema complicado. O sea, nosotros, los ciudadanos, sabemos en qué problema estamos y sabemos cuáles son las claves para vencer el coronavirus, que son fundamentalmente el lavarnos las manos, usar tapabocas y mantener el distanciamiento social. Entonces hay un día sin IVA y salimos y se nos olvida todo, y tenemos que pensar cuál es el bien mayor: ganar unos descuentos del IVA o proteger nuestra salud. Y al proteger a nuestra salud estamos protegiendo a nuestra familia. Sí, por falta de prudencia, y recordamos que se nos había exigido de la prudencia por allá más atrás, si por falta de prudencia nos infectamos y llegamos a nuestra casa, infectamos a nuestra familia, pues no habremos actuado con sabiduría. Y esto no es una cuestión del gobierno, es una cuestión de la decisión de cada uno de nosotros. Entonces necesitamos ser mucho más prudentes. Ahora, cuando tenemos este medio ambiente, sabemos que tenemos muchos aspectos para mejorar. Entonces tenemos 3 aspectos que hay que tener en cuenta. El primero es el virus. Y el virus, tal como vimos cuando estudiamos las pandemias, mostramos que hay 2 cosas que dependen del virus. 1, la capacidad de contagiar, y 2, la capacidad de matar. Dijimos que el COVID-19 tiene una capacidad de contagiar alta, pero una capacidad de matar baja. Tenemos luego los individuos, y cada individuo entonces tiene unas condiciones especiales que están dadas por lo siguiente: capacidad de acoger. El virus, para que pueda penetrar una célula, se necesita que esa célula tenga unas condiciones receptoras que para el COVID-19 implica una aminoácido, una proteína que normalmente se encuentra en los pulmones, en el corazón, en los riñones, en el hígado, en la sangre y
según me dijeron, no lo he comprobado, pero según me dijeron, existe la posibilidad de que también esté en el cerebro. Entonces, si tenemos esa capacidad de recoger y de acoger, y eso no significa que sea precisamente que sea un defecto de una persona, no, son condiciones de las personas y obviamente eso debe tener algunas otras cuestiones positivas, y tal vez en algún momento un médico nos puede explicar qué es lo que sucede con esto, pero la capacidad de acoger. Segundo, el sistema inmune. Entonces, que es la capacidad del cuerpo de enfrentar la infección. Entonces, esto depende de muchas cosas. Depende de una buena salud, pero también depende de que si el sistema inmunitario está debilitado porque ha estado enfrentando otras enfermedades o ha sido golpeado o disminuido por algunas medicinas que hemos estado tomando, entonces el sistema inmune realmente no va a tener la capacidad de reaccionar ni con la fuerza ni con la velocidad que es necesario. Entonces, para cuando el sistema termina de reaccionar, es posible que los efectos del virus ya hayan lastimado demasiado el organismo, se hayan producido las brotes, la cantidad de crecimiento de inflamación, que hace que no se pueda respirar bien, que se necesiten los respiradores y que en un momento determinado la vida pueda estar comprometida. Entonces, tener un buen sistema inmune es muy importante, y para esto es importante, la salud que tengamos, la alimentación que tengamos y el ejercicio que realicemos. Esto es importante. El estilo de vida es algo que también es muy importante y depende de nosotros. ¿Somos sedentarios o no somos sedentarios? Hemos decidido que vamos a convivir con vicios como el cigarrillo, que puede lesionar tremendamente no solo el pulmón sino todo el organismo. Entonces, el estilo de vida es algo que nos puede hacer más propensos a la enfermedad o más propensos a poder vencer la enfermedad. La capacidad de afrontar tiene que ver con la actitud de las personas. O sea, nuestra actitud es una actitud de vencedores, una actitud de resiliencia que nos va a llevar a que vamos a soportar esto y lo vamos a pasar, o vamos a sentirnos derrotados y a empezar a ver fantasmas y a empezar a decirle a nuestros amigos y familiares, a alguien le quiere mandar saludos a sus abuelitos, que yo se los voy a llevar porque ya voy a morir. Entonces, esa capacidad de afrontar es importante y necesitamos afrontar las enfermedades y las dificultades con fe, con alegría y con determinación y con la conciencia de que vamos a vencer. Algunas veces, aún con eso, vamos a perder, pero vamos a perder de una manera mejor que si vamos a perder entregándonos y derrotados desde el principio. Y la capacidad de recuperación. Entonces, ¿qué tanto nosotros podemos recuperarnos? Y necesitamos saber que la vida es aflicciones, que la vida trae aflicciones y que cada uno de nosotros necesita tener la capacidad para enfrentarlas y sobrepasarlas. Eso no tiene discusión. Y lo tercero es el sistema de salud. Y el sistema de salud, entonces, básicamente tiene dos condiciones. Uno, la capacidad de diagnosticar. Si los casos se diagnostican y se pueden manejar adecuadamente y se pueden observar, entonces se puede llegar a ver el momento en que un caso se convierte en un caso hospitalizable antes de que lleguemos con un paciente que ya está para unidad de cuidado intensivo directamente, ¿no? Sino tenemos que tener la capacidad de diagnosticar. Y en esto necesitamos mejorar bastante. Y lo otro es la capacidad de curar. Y la capacidad de curar implica unidades de cuidados intensivos y implica médicos. Creo que nuestro sistema médico es bastante bueno. Creo que teníamos unas unidades de cuidados intensivos suficientes para lo que estábamos viviendo. Lo que no tenemos es para enfrentar una crisis de mayores proporciones.
Entonces es importante que entendamos que, y esto nos lleva a que la capacidad de curar nos lleva a que las medidas que se han tomado nos puedan llevar a que podamos tratar de mantener el sistema médico dentro de el nivel que podemos mantener. Vamos a suponer que con buenas medidas o con malas medidas vamos a tener un número de enfermos, y un porcentaje de esos enfermos va a tener que ir a UCI. Pero si los tenemos en un plazo muy corto, entonces tenemos una curva muy alta, y eso significa que hay una gran cantidad de enfermos que van a quedar por fuera del sistema y no vamos a tener cómo atenderlos, y vamos a tener más muertos de la cuenta. Quizás es lo que pasó en Inglaterra y en Italia. Si logramos ampliar el rango en el cual las personas se están enfermando, el mismo número de personas, en lugar de estar en 2 o 3 meses, lo tenemos en 8 meses, entonces el sistema médico va a poder tener la capacidad de acogerlos, atenderlos y irlos curando poco a poco. Y entonces es importante por ello que la capacidad de curar sea potenciada con la capacidad de ser obedientes que deben tener cada uno de los ciudadanos. Entonces aquí es donde esto es importante. Ok, entonces ahora sabemos de qué depende la situación. Y vemos entonces, vamos a las escrituras de nuevo, y entonces decimos que hay que entender primero que ninguna escritura es de interpretación privada. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Qué significa interpretación privada? Interpretación privada significa más de una cosa. Significa que no podemos sacarla de contexto, no podemos hacer que salga algo. Siempre tenemos que estar viendo dentro de una escritura particularmente en qué contexto está, quién está hablando, a qué está respondiendo, por qué está diciendo lo que está diciendo, a quién se lo está diciendo. Y entonces necesitamos ver también que debe estar dentro de un contexto de todo lo que se diga. En las escrituras podemos tener algunas afirmaciones, por ejemplo de Corior, que si sacamos el solo versículo donde está lo que él dijo, pero esto está en las escrituras, sí, pero está diciendo que lo dijo alguien que estaba atacando a la iglesia, no es nuestra doctrina. Entonces ese versículo solo no es un versículo que debamos tener en cuenta como el versículo para ninguna cosa. Entonces necesitamos ver toda la coherencia, y necesitamos ver que no podemos hacer interpretaciones personales ni interpretar un versículo independientemente de los demás. Necesitamos entonces ver lo siguiente: necesitamos investigar qué nos enseñan los profetas y apóstoles al respecto. Son nuestra guía, y creo que en este momento, más que en ningún otro momento en toda nuestra vida, hemos visto a un profeta actuando. Hemos visto cómo el presidente Nelson viene y nos ha enseñado y ha hecho algunos cambios que resultaron perfectamente adecuados a las necesidades. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, hermanos, necesitamos escuchar lo que ellos nos dicen. Necesitamos saber lo que ellos nos dicen, de manera tal que podamos tener su guía y podamos saber dentro de qué estamos hablando. Y por ello es importante que seamos constructores de fe, y necesitamos tener una gran fe en nuestros profetas, en nuestros apóstoles y profetas, porque si no tenemos fe en ellos, entonces, hermanos, vamos a estar en problemas. Colocar el versículo en contexto, ya lo mencioné. Recordar que toda verdad es armónica e igualmente valedera. Entonces nosotros no podemos pensar que en una parte de las escrituras dice una cosa y en otras dice otra, y esta está en contravía, entonces esta es la que a mí me gusta. No estamos por gustos. Y después de muchos años de estudiar las escrituras y de ser maestro y de trabajar con ello, puedo decirles, no hay escrituras que estén una en contra de otras. Aparentemente, si esto sucede, lo que estamos es no entendiendo completamente, y necesitamos estudiar más para entender qué es lo que dice esa escritura, y vamos a darnos cuenta
que efectivamente son armónicas. El significado de las palabras ya lo hablamos, y a veces necesitamos ver cómo se dijo en el idioma original, porque cuando sabemos cómo se dijo en el idioma original, entonces sabemos las cosas un poco mejor. Entonces vamos a tratar de encontrar un poco de contexto para la sección 45. Lo primero que necesitamos ver es el prefacio, y al ver el prefacio vamos a encontrar que hay una frase muy interesante. Dice: se publicaban y hacían circular muchas noticias falsas y disparates para impedir que la gente investigara la obra y abrazara la fe, mas para la alegría de los santos recibí lo siguiente. Entonces tenemos que tener una cosa o entender una situación, que es la siguiente. Esta sección 45 se fue dada para corregir errores. En consecuencia, necesitamos no ir a cometer un error adicional interpretándola mal, porque entonces estaríamos invalidando todo lo que se ha hecho. Vamos a ver entonces los siguientes versículos. Dice: y de nuevo os digo, escuchad mi voz, no sea que la muerte os sobrevenga a la hora que menos penséis. El verano habrá pasado y la siega habrá terminado, y vuestras almas estarán sin salvar. Y luego viene algo que es muy especial para todos nosotros, porque es el mensaje en el cual ha hecho mucho énfasis el presidente Nelson. Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él. Escuchad a Jesucristo. Escúchalo. Es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, es un mensaje de esperanza, obviamente, pero nos dice que la clave fundamental está en que escuchemos a Jesucristo. Ahora, hay una clave que nos dice, y es que la palabra que se utiliza es almas. Almas implica el cuerpo y el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos salvar? Tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu. Y vamos a ver un poco más adelante este concepto. Cuando llegamos al versículo 16, encontramos un versículo clave, porque nos va a decir de qué es de lo que está hablando y nos va a ayudar a contextualizar muy bien lo que está sucediendo. Nos dice: y lo manifestaré claramente como lo manifesté a mis discípulos cuando estuve ante ellos en la carne, y les hablé diciendo: por cuanto me habéis preguntado acerca de las señales de mi venida, en el día que venga en mi gloria en las nubes del cielo para cumplir las promesas que yo hice a vuestros padres. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Cuándo pasó que hubo esa pregunta? Y esa pregunta entonces está en Mateo 24, y la respuesta está en Mateo 24 y Mateo 25. Es importante que recordemos que José Smith generó una traducción especial del versículo de la capítulo 24, empezando en el último versículo de Mateo 23. Entonces, estudiémoslo preferiblemente desde la traducción de José Smith. Ahora, cuando sabemos esto, entonces nos podemos dar cuenta que los apóstoles allí estaban haciendo unas preguntas, y los momentos y quiénes eran con los que estaba hablando. No estaba hablando con el pueblo, no estaba discutiendo con los fariseos, no estaba discutiendo con los saduceos, estaba hablando con su círculo más íntimo, y podemos ver todo este proceso, que es muy interesante. Y no voy a detenerme demasiado acá, pero les recomiendo que miren el video sobre la parábola de las 10 vírgenes y sobre la parábola de los talentos, para que tengamos un poco más de luz al respecto de toda esta respuesta, que me parece que es una respuesta maravillosa que Jesucristo dio, y podemos aprender un poco más. Adicionalmente a esto, ya que estamos hablando de las últimas señales, tenemos que decir que hay muchos profetas que hablaron al respecto, pero hay dos que me parecen muy interesantes, que son Zacarías 14 y Apocalipsis. Bueno, cuando empecé a
decidir sobre hablar de este tema, ocurrió que alguien preguntó, ¿es Doctrina y Convenios 4531 ¿es esta pandemia del COVID-19 un cumplimiento de 4531? Yo respondí, no, estamos lejos, muy lejos de esto. Y me estoy refiriendo a que cuando habla de arrasador, asolador, no es esto lo que estamos viendo. Sin embargo, una persona que sacó de contexto la frase dijo, no, pero si es que estamos en los últimos tiempos, ¿cómo va a decir que lejos? No estaba hablando de lejos en el tiempo, ¿ok? Esto es importante y es muy importante que tengamos cuidado con las afirmaciones. Al sacarlas de contexto podemos estar pensando que se dijo algo diferente. Claro, la historia de la humanidad está dividida en 7 periodos. Estamos en el 6º periodo y de ese 6º periodo estamos en los últimos días. Si un día tiene 24 horas, es probable que estemos después de las 23:30 y tal vez estemos en las 23:50 o en las 23:59. No lo sabemos. Jesucristo dijo que el día y la hora solamente lo sabía el Padre, que no lo sabían ni los ángeles del cielo. En consecuencia, ni me voy a matar la cabeza tratando de saber en qué momento estamos. Pero ¿estamos en los últimos días? Claro que estamos en los últimos días. Y si se nos olvida, recordemos cómo se llama esta iglesia. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Estamos en los últimos días. De esto no hay ninguna discusión. Y estos últimos días entre el día 6 o entre el periodo 6 y el milenio está la segunda venida de Jesucristo. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente porque necesitamos estar preparados y ser las personas que recibirán a Jesucristo en su segunda venida. En todas estas escrituras, en todos estos se habla de varias cosas. Todo se debe cumplir. Habrá un esparcimiento de Israel, habrá un recogimiento, ya vimos el esparcimiento, estamos en el recogimiento a través de la obra misional. Hay guerras y rumores de guerras. En todos mis años de vida siempre he escuchado de una guerra cercana. Y cuando era un jovencito vivía en el barrio San Antonio, que estaba muy cerca del barrio Santa Isabel, que era uno de los lugares de conflicto en lo que se llamó la Guerra Verde, pero tuvimos también los guerrilleros y tuvimos guerrilleros de M-19, de las FARC, del EPL, el ELN, el Quintín Lame y muchos otros, y luego entonces tuvimos también paramilitares y en otros países guerras y guerras y guerras. Las guerras son una constante de nuestra vida, a veces tanto que ya ni nos damos cuenta. Tenemos conmoción, tenemos protestas sociales, tenemos personas que se están quejando porque las cosas no están bien y podemos decir, uy, no, es problema de ellos. No, las cosas no están bien y es justas las protestas. Entonces necesitamos saber que tenemos conmoción. El corazón de muchos hombres ha desmayado. Sí, encontramos que hay personas que han caído en esta situación. El amor se ha enfriado, cierto, el amor se ha enfriado. Tenemos una gran dificultad de ver el mundo sin amor. Un mundo sin amor permite que las personas actúen de unas maneras terribles y hagan cosas a otros seres humanos que no se podrían llegar ni siquiera a imaginar. No puedo entender el tráfico de seres humanos, no puedo entender la violación, no puedo entender que se haga tortura, no puedo entender que haya homicidio, no puedo entender que haya tantas cosas. Y esto está en que el amor de las personas se ha enfriado. Y las personas entonces tienen la capacidad de ser infinitamente crueles con otros seres humanos. La iniquidad abundante, la violación de niños, ¿cómo puede ser posible? Pero la predicación del Evangelio, estamos predicando y debemos predicar el Evangelio y tenemos a nuestros misioneros yendo por todo el mundo y en este momento tenemos una conmoción porque hay misioneros que están terminando antes de tiempo, pero de todas maneras tenemos misioneros y cuando nos recuperaremos volveremos a tener a nuestros números de misioneros y nuestros misioneros estarán predicando y continuarán, pero nosotros también tenemos que predicar y tenemos que predicar fundamentalmente con nuestro ejemplo, abriendo nuestra boca, invitando a las personas a que vengan y que puedan recibir de ese mensaje tan especial que hay con nosotros.
las personas apartan el corazón, habrá la plaga arrasadora, habrá terremotos, y los terremotos son tremendos. Tremendos, estamos en unas zonas de terremotos, vivimos acá en la zona del Círculo de Fuego del Pacífico, así que somos muy... hemos convivido mucho con los terremotos, sabemos de terremotos, algunas veces nos asustan, algunas veces no, pero algunas veces ni los sentimos, pero terremotos. Y como consecuencia de los terremotos, devastaciones. Cuando yo era niño, en algún momento los profesores me enseñaron acerca de los tsunamis. Pero los tsunamis, eso era una teoría. Pero en el 2004 supimos lo que era un tsunami. 250,000 muertos. Es que es impresionante la cantidad de personas. Fuego y vapores de humo. Estrellas caerán del cielo. Entonces todas estas profecías, y recordemos la primera que está acá, donde nos dice, que todo se debe cumplir. Entonces, todo se debe cumplir. Así que lo que no se haya cumplido, lo tendremos que ver. Y esto es importante que lo tengamos presente. Y en nuestro tiempo presente tenemos unas plagas que son terribles, y aquí está la lista: pornografía, violación, corrupción, inmoralidad sexual, aborto, abuso, incomprensión, intolerancia, ira, asesinatos, robos, atracos, engaño, estafas, y la lista puede ir hasta el infinito. En Primera de Reyes nos da algo bien interesante. Nos da bien interesante porque si recordamos Primera de Reyes 8, es la oración dedicatoria del templo de Jerusalén por el rey Salomón. Y él entonces nos da algunas claves interesantes. Es bueno que tengamos esto presente. Dice: si en la tierra hay hambre, o pestilencia, o tizoncillo, o anublo, o langosta, o saltamontes, y si sus enemigos los sitian en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga o enfermedad que haya, toda oración y toda súplica que haga cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sienta el remordimiento de su corazón y extienda sus manos hacia esta casa. Entonces nos dice algo muy interesante, y es que una clave importante que tenemos es el templo. Y cuando hablamos del templo, hay algunas personas que van con alguna frecuencia, y en este momento hay muchos, y esos que van con frecuencia están soportándolo sin quejarse mucho que no haya templo. Pero los que no van con frecuencia entonces dicen: uy, ahora me arrepiento de no ir al templo, ¿cómo me está haciendo de falta el templo? Pero le está haciendo de falta el templo, ¿para qué? Para ir y hacer las ordenanzas por usted y por sus familiares, o simplemente para tener la posibilidad de decir: no voy, está abierto el templo, pero igual no voy, porque tengo muchas cosas para hacer. Tengamos cuidado. Claro, el templo debe ser nuestra guía, debe ser algo hacia donde vamos, pero si no podemos tener templo, lo soportamos en este momento. Y termina el rey diciendo, continúa diciendo: escucha en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdona, y actúa y da a cada uno conforme a sus caminos. Y este conforme a sus caminos implica que las bendiciones serán diferenciales, porque los caminos de todos no son iguales. Y lo que el rey está diciendo es que es de acuerdo al camino de cada uno, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Entonces, es importante que sepamos que en estos tiempos tenemos que estar pendientes de el templo. Bueno, si no tenemos la posibilidad de tener el templo, ¿qué sí podemos hacer? Historia familiar. Buscar a nuestros antepasados. Y si no tenemos antepasados que podamos encontrar, entonces ¿qué podemos hacer? Tenemos la posibilidad de hacer indexación, pero necesitamos nosotros no decir: ¡ay, qué lástima que no hay templo!, sino decir: bueno, no hay templo, pero estoy haciendo historia familiar y tengo estas tarjetas y tengo esto listo para cuando haya templo, y si no, he contribuido para que hayan nombres que alguien pueda encontrar sus antepasados. Entonces, hermanos, recordemos, la cuestión no está afuera, la cuestión está aquí, está adentro, está en nuestra programación, está en la forma como nosotros actuamos y en la forma como nosotros somos obedientes al Señor.
Entonces, con las medidas necesarias para enfrentar esta pandemia, hemos aprendido que no estamos preparados para algo realmente desolador y deberá ser nuestra decisión a partir de la nueva normalidad dar los pasos necesarios para que podamos desarrollar más preparación. Y estas preparaciones son en el ámbito temporal y en el ámbito espiritual. Recordemos que hace un rato vimos una escritura que nos hablaba del alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces vamos a ir avanzando al respecto. Vamos a ver entonces una pequeña línea de tiempo. En esta línea de tiempo vamos a decir que estamos en los últimos días y consideramos que esto empieza con la primera visión, y la primera visión nos lleva a que tengamos la restauración del sacerdocio, la organización de la iglesia, y tengamos al gran profeta José Smith enseñándonos cosas y escribiendo en sus documentos. Y él entonces, una de las primeras cosas que se hizo fue empezar la obra misional. Y continuamos en la obra misional y seguiremos en la obra misional y estaremos en la obra misional hasta que el Señor diga está concluido. Hasta que el Señor diga ya no hay más esperanza para los que no se conviertan. Y tenemos entonces la guerra de secesión. Y la guerra de secesión es importante porque en la sección 87 se habla específicamente que todas las guerras empezarán desde esta guerra. Ha habido guerras desde siempre, pero esta guerra fue importante porque se convierte en el principio de las guerras de los últimos días. Bueno, tenemos la erupción del Krakatoa. Y cuando tenemos la erupción del Krakatoa tenemos un volcán que erupcionó y produjo una nube que cubrió una gran parte del cielo. Y esta hizo que esta nube que hubo en todo el cielo durante 3 años se modificaran las cosechas y que hubiera una dificultad para tener cosechas adecuadas. Entonces es una de esas plagas y de esas situaciones difíciles donde se nos habla de las cosas complicadas que están pasando. Así que el Krakatoa no es el único volcán. Hemos tenido muchos volcanes. No voy a colocar todo, no es una clase de historia exhaustiva donde vamos a ver todo, sino solamente ver algunas de las cosas representativas. Y una cosa importante, la construcción de templos. Ese templo del que hablaba el rey Salomón ahora está cerca. La iglesia ha estado procurando que tengamos un templo más o menos a 300 kilómetros de distancia, de manera tal que podamos adorar con alguna facilidad. Algunos todavía no llegamos a tener los templos tan cercanos, algunos tienen el templo más lejos, pero si seguimos trabajando, seguimos siendo dignos y seguimos haciendo las cosas correctas, hermanos, vamos a tener más templos. Y si no, mientras tanto vayamos tanto como podamos a los templos que están más cerca a nosotros. Tenemos la Primera Guerra Mundial y tenemos entonces una guerra que involucra a todo el mundo, porque es toda una conmoción, algo tremendo. Y después de esto, apenas habíamos salido de esto cuando tenemos la gripe española. Y tenemos entonces luego la Gran Depresión. Y la Gran Depresión es una cosa interesante porque nos muestra una plaga que no la llamamos así, sino la llamamos la Gran Depresión, pero llamemos el hambre. Al no haber trabajo, había hambre. Y esto es una situación importante que necesitamos ver porque en este momento, en esta situación de confinamiento y de pandemia, no hemos tenido hambre, no hemos tenido desabastecimiento. Cierto, hay familias que han tenido dificultades, hay que reconocerlo, pero ha habido ayudas de la iglesia, ha habido ayudas de las personas, del gobierno, y se ha procurado que haya un cuidado para todas las personas. Un amigo mío me dijo, cuando íbamos como en el día 20 del confinamiento, me dijo, yo no tengo almacenamiento sino para un mes. ¿Qué voy a hacer para mi esposa y mis hijos? Y entonces esperamos y luego a tiempo presente, después de haber pasado ya muchas semanas más de ese momento, él a veces
saca una foto de su nevera y dice, gracias a Dios, he sido cuidado. Ha recibido ayudas del gobierno, los 160,000 pesos, ha recibido ayudas de personas, ha recibido ayudas de miembros de la iglesia y ha poder pasar. Siempre habrá alguien que haya tenido dificultades fuertes y que tal vez haya tenido que pasar hambre. Lo sentimos mucho y en la medida en que podamos ayudemos a las personas. Pero esta pandemia no ha sido una pandemia en la que hayamos tenido que enfrentar el hambre. Y algunos tal vez en toda nuestra vida nunca hemos tenido hambre. Tal vez algún día hemos tenido algo de apetito, pero no hemos tenido hambre. Así que tengamos mucho cuidado porque necesitamos estar preparados y se nos ha enseñado por muchos años que almacenemos. Necesitamos hacer que nuestro almacenamiento nos pueda permitir sobrepasar las dificultades de que podría tener un desabastecimiento. Y aquí tenemos un problema. Hay familias que han eliminado el cocinar y si no cocinamos dependemos de la comida externa y si hay desabastecimiento vamos a tener dificultades para poder alimentarnos y no vamos a poder alimentarnos con billetes. Así que necesitamos darle una alta prioridad a el almacenamiento. Y recordemos, una clave fundamental del almacenamiento es almacenamos lo que comemos y luego comemos lo que almacenamos. Algunas personas en el pasado decían, almacene soya. Yo tengo soya almacenada y esa dura muchísimos años. Ok, maravilloso. ¿Y qué hace con la soya? No sé. ¿Y usted come soya? No. Así que si usted tiene una tragedia y va a comer soya y no sabe comer soya, pues la soya no le va a servir para mucho. Necesitamos entonces desarrollar una dinámica en la cual compramos, consumimos y compramos más. Y siempre estamos entonces en una rotación. Entonces estamos tal vez no con las verduras, no con las frutas, pero hay cosas con las que tal vez podemos estar consumiendo hoy lo que compramos hace un año y lo que compramos en este momento quizás lo consumamos dentro de un año. Y obviamente se requiere espacio, se requiere organización, pero hermanos, podemos hacerlo. Hay cosas que podemos hacer. No necesitamos pensar, si no tengo todo un año de almacenamiento estoy mal. No, empecemos que el Señor nos va bendiciendo y poco a poco vamos a ir avanzando hacia lo que necesitamos. Luego tenemos la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial concluye con la bomba de Hiroshima y cuando vemos los efectos de la bomba de Hiroshima y vemos algunas de las profecías podemos decir, carambas, en esta profecía se está hablando de una bomba atómica y probablemente en el futuro habrá más bombas atómicas. No me gustaría vivirlo, pero si uno mira las escrituras es lo que parecen decir. Luego tuvimos la guerra de Corea, luego tuvimos la guerra de Vietnam, luego tuvimos la gripa de Hong Kong, el terremoto de México, donde una gran ciudad y tuvo una tremenda destrucción y podemos decir, no es la única, claro, no es lo único, también tuvimos un terremoto que destruyó una buena parte de Popayán y hay muchas ciudades a lo largo del mundo que han sido destruidas donde hemos tenido grandes cantidades de muertos por terremotos y continuamos teniendo terremotos. Apenas ayer o antier hubo un terremoto en México y había un peligro de que el tsunami resultante pudiera llegar a Ecuador. Así que fue una situación de temor. Ventajosamente no ocurrió, pero pudo haber ocurrido. Así que necesitamos entonces tener mucho cuidado con esto. Tenemos la destrucción de Armero. Un volcán erupcionó, ocasionó que hubiera varios lahares que bajaran y Armero fue destruida. Más de 20,000 muertos. Algo tremendo. Y tenemos ahí la imagen de Omaira y pudimos ver en la televisión sus fotos, los videos y pudimos ver cómo poco a poco su vida se fue extinguiendo sin que se pudiera hacer nada. Y sentimos y vimos el dolor de esta situación. Tenemos entonces Chernobyl, donde hay una gran explosión en una planta nuclear y tenemos una nube nuclear que
contamina el ambiente y se expande por una buena parte de Europa. Tenemos la intifada. La intifada, y estamos hablando acá de la primera intifada, pero tenemos más de una intifada, es una cosa interesante porque es la rebelión de los palestinos, y debemos recordar que los eventos finales de la historia de la humanidad ocurrirán en Jerusalén. Es lo que se llama el Armagedón. Y no voy a hablar de este tema porque es otro tema y tomaría mucho tiempo, pero las cosas que pasen en Oriente Medio son muy importantes, y particularmente estas situaciones que pasan con los palestinos y sus rebeliones y su inconformidad y sus guerras, y toda la situación hace que sea difícil. Y mientras todo esto pasa, tuvimos Guerra Fría, tenemos narcotráfico, tenemos pornografía y tenemos toda una gran cantidad de cosas que nos muestran que estamos en los últimos días. Luego tenemos la Guerra del Golfo, y luego tenemos el VIH, y tenemos la tragedia de Vargas. Los que no recuerdan la tragedia de Vargas, durante 8 días estuvo lloviendo en los alrededores de Caracas, en Venezuela, y ocasionó que hubieran unos deslaves tremendos con más de 30,000 víctimas. Y no hubo terremoto, sino solamente lluvia, nada más. Pero tenemos una gran fragilidad. Tenemos la guerra de Bosnia, y los europeos dicen tal vez frente que nosotros estábamos atrasados, pero tan pronto tuvieron ellos la oportunidad, en Bosnia y en Kosovo tuvieron una gran cantidad de masacres y de cosas tremendas que no se esperaría de pueblos civilizados en este momento, pero nos muestra que hay muchas condiciones que aún necesitamos superar como humanidad. Tenemos el ataque del 11 de septiembre, que es más importante por las consecuencias que tuvo, lo cual implicó, por ejemplo, la guerra de Afganistán, que por los 5,000 muertos que hubo, o 4,500. Pero tenemos una situación en la que pudimos ver cómo la decisión de unos pocos generó una gran cantidad de muertos, una gran cantidad de destrucción de propiedad y de cosas. Tenemos entonces el tsunami de Indonesia con 250,000 muertos. Tenemos la pandemia del H1N1. Tenemos el terremoto de Haití, que ataca al país más pobre de América, y no sé si del mundo, pero un país con una gran cantidad de pobreza y de dificultades, y tienen además de esto este terremoto que los lleva a una situación más complicada. Tenemos el MERS, tenemos el ébola, la guerra de Libia, tenemos la guerra de ISIS, guerras y rumores de guerras. Tenemos la corrupción como algo que es el pan de cada día, y a veces cuando hablamos de corrupción pensamos en la corrupción como estilo de Brecht, y sí, claro, pero la corrupción que está al nivel de nosotros, la corrupción que está cuando nosotros tratamos de apoderarnos del derecho de otra persona, y el derecho de otra persona puede ser sus vueltas correctas, puede ser algo que se le cayó y nosotros tenemos la posibilidad de devolvérselo y no quedarnos con ello, es el puesto en la fila. Tenemos muchas cosas en las que debemos mejorar y que necesitamos mejorar. Tenemos entonces el COVID-19. Y si el COVID-19 fuera la escritura o sea, la acción que cubre 4531, lo siguiente sería entonces el Armagedón y la segunda venida. Pero no. Vamos entonces, hasta aquí llegamos a nuestros días. Ahora cambiamos el color porque vamos a hablar de una inferencia con base en las profecías. Y necesitamos recordar esto que nos dice Doctrina y Convenio 5. Y fíjense que nos dice: porque se desatará una plaga asoladora entre los habitantes de la tierra. Pero nos dice: y seguirá derramándose de cuando en cuando. O sea, no es un solo evento. Y nos dice por qué. Dice: si no se arrepienten, hasta que quede vacía la tierra y sus habitantes sean consumidos y enteramente destruidos por el resplandor de mi venida. He aquí, te digo estas cosas, así como anuncié al pueblo la destrucción de Jerusalén.
y se verificará mi palabra en esta ocasión como se ha verificado antes. Entonces, debemos recordar que situaciones como esta que estamos viviendo tendremos que vivir muchas más en el futuro. Por eso es importante que las lecciones que esta pandemia nos están dejando las podamos utilizar, las podamos aprender, las podamos interiorizar y las podamos transformar en acciones positivas que nos permitan estar adecuadamente preparados para situaciones realmente más difíciles que se presentarán. Ya vimos, esta tiene una letalidad baja. Y esta no se presentó con desabastecimiento, así que no hemos padecido el hambre. Pensemos en una enfermedad que tenga una letalidad o incluso mortalidad alta y que adicionalmente venga con hambre. Las escrituras que vamos a ver más adelante nos van a mostrar un poco o nos van a hablar de lo que se ha dicho al respecto de esto. Apocalipsis 9:18 nos dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Entonces nos está hablando de mortalidad. Tercera parte de los hombres, con 7 millones de personas, 7 mil millones de personas nos significa 2,000 y pico de millones de personas. Así que estamos lejos de eso aún. Por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de la boca de ellos. Apocalipsis 16:2-4 nos dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y repugnante sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió toda alma viviente que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. En mi concepto, estos últimos versículos nos hablan de la posibilidad de que tengamos una hambruna. Y esto es serio porque esto no ha ocurrido, ocurrirá en el futuro. Así que necesitamos saber con esperanza que seremos bendecidos, pero que tenemos que hacer cosas positivas por nosotros para que podamos tener la potencialización de las bendiciones de Dios. Pero pensemos en esto: úlcera maligna y repugnante. No lo tenemos en este momento y no corresponde al COVID-19. Veamos Apocalipsis 11, 16, 11, 12 y 21. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó a fin de que fuese preparado el camino para los reyes de Oriente. Por favor, no sé qué son los reyes de Oriente, así que si me preguntan eso, no tengo ni idea. Así que mejor no me pregunten. Y cayeron del cielo sobre los hombres enormes granizos, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Apocalipsis 18:8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y serán quemadas con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. Doctrina y Convenios 29:9 nos dice: porque la hora está cerca y próximo está el día cuando la tierra estará madura, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo, y yo los abrazaré, dice el Señor de los ejércitos, a fin de que no exista maldad en la tierra. Cuando hablemos y pensemos en las hambres, necesitamos leer a Joel. Joel nos dice: lo que dejó la oruga, lo comió la langosta, y lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón, y el saltón comió lo que el pulgón había dejado. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y la derribó, sus ramas quedaron blancas. El campo fue destruido, está de duelo la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se agotó el aceite, se secó la bud y pereció la higuera, el ganado y también la palmera y el manzano, se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. ¿No ha sido quitado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? La semilla se pudrió debajo de sus terrones, los graneros fueron asolados y los alfolíes destruidos porque se secó el grano. Hermanos,
Esto es importante que lo recordemos. Esto no tenemos algo que podamos decir en la historia que esto ocurrió y corresponde a algo del pasado. Esto está en el futuro. Necesitamos entonces pensar que necesitamos prepararnos para algo como esto. Si nosotros pensamos que la plaga de la que habla 45:31 es esta, entonces nosotros vamos a pensar, lo vencimos, pasamos, muy bien, somos unos duros y no vamos a continuar preparándonos. Y si no continuamos preparándonos, cuando vengan estas cosas, vamos a tener serias dificultades. Así que, hermanos, por eso necesitamos tener cuidado con esto. Zacarías 14, y está aquí al final porque está íntimamente relacionado con el Armagedón, nos habla de una plaga tremenda. Nos dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, o sea, estando vivos, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y la lengua se les deshará en su boca. Hermanos, esto es terrible. Está en el futuro y habla de los que están combatiendo contra Jerusalén. Así que necesitamos estar nosotros seguros de que estamos en el lado de los buenos, porque en el lado de los malos las cosas van a ser complicadas. Ezequiel, en Ezequiel 38, que también habla de lo que él llama la batalla de Gog y Magog, nos dice: y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y hallaré llover sobre él y sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, una impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Entonces, hemos visto que hay una concordancia entre las escrituras. Y entonces tendremos la segunda venida, y Jesucristo empezará su reinado milenario, y tendremos mucho trabajo para hacer, y será una cosa muy especial. Pero recordemos, hay bendiciones para los que hacen las cosas bien, para los que han tomado a Jesucristo como su modelo, pero también hay grandes dificultades para los demás. Algunas de estas dificultades nos tocarán, excepto que estemos preparados. Y debemos estar preparados porque el Señor nos ha dicho, nos ha mostrado, nos ha dado las profecías y nos ha enseñado lo que debemos hacer. Teníamos una vida normal y tuvimos que hacer un confinamiento. ¿Y qué vamos a hacer para la vida después del confinamiento? Quisiéramos tener una vida en la que continuáramos, la vida normal ya no vamos a volver. Entonces vamos a tomar el confinamiento para siempre. No, será terrible, no queremos el confinamiento para siempre. Necesitamos entonces, sabiendo que no habrá vida normal, saber que sí hay cosas de la vida normal que vamos a tomar y cosas que hemos aprendido en el confinamiento. Entonces es muy importante que reflexionemos sobre cuáles son las cosas que nosotros hemos aprendido en el confinamiento. Y debemos pensar, ¿hay cosas que hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Somos más sabios? ¿Tenemos más experiencia? ¿Sabemos más? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho para que nosotros podamos ser unas personas que realmente aprovechamos la pandemia? O el confinamiento, perdón. ¿Qué hicimos durante el confinamiento? ¿Quejarnos de estar encerrados? ¿Quejarnos de estar con nuestra esposa todo el tiempo? ¿Quejarnos de estar con nuestros hijitos? Hermanos, si nos quejamos de nuestra esposa y de nuestros hijos, mi pregunta es, si no podemos pasar con ellos 100 días, ¿cómo pretendemos pasar con ellos la eternidad? ¿Nos damos cuenta? Así que quizás necesitamos pensar que esta experiencia nos debe haber llevado a algo diferente. ¿Lo tomamos positivamente o no solamente nos quejamos, nos dedicamos a hacer memes, a criticar al gobierno, a criticar a las personas, o aprendimos? Y esto es importante. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos? Me gustaría que reflexionemos en algunas cosas. Entonces, en este confinamiento no hubo desabastecimiento, luego no tuvimos hambre. Pero sabemos que hay hambres que están profetizadas.
Tuvimos agua. Nos dice que los ríos se secarán. Tuvimos internet, que nos dio posibilidad de trabajar con muchas personas. Hubo trabajo, no para todos, pero algunos pudimos teletrabajar. Hubo que hacer, así que necesitamos entonces pensar que es algo importante. Y aquí acabo de recordar una frase que es interesante. Fue durante una Semana Santa cuando yo tenía como 17 años, estábamos trabajando como misioneros locales y salimos a trabajar, pero era un mal día, así que para trabajar en la obra misional, así que pasamos por un lugar donde había muchas frases y una frase de esas decía: el aburrimiento es propio de las conciencias vacías. Y eso me dio al profundo y decidí que nunca en mi vida me iba a aburrir. Así que espero que ninguno de ustedes se haya aburrido durante este tiempo, porque sus conciencias no deben ser vacías, sus conciencias deben estar llenas de verdad, llenas de ganas de hacer cosas, y hay muchas cosas que pudimos hacer, hay muchas verdades que pudimos aprender, hay muchas escrituras que debimos haber podido estudiar, hay idiomas que pudimos haber aprendido, hay idiomas que pudimos haber perfeccionado. Los colombianos siempre estamos aprendiendo inglés. Tuvimos una oportunidad de estar frente al computador y no necesitamos pagar plata, porque si tenemos internet y tenemos computador, tenemos acceso tenemos acceso a YouTube y a todos los cursos que hay de inglés. Entonces necesitamos saber que debemos haber mejorado nuestro inglés. Las lecciones personales tienen que ver con que debemos aprender a lavarnos las manos. Recuerdo hace unos 40 años a mi presidente de Estaca diciendo, no me acuerdo cuál fue la epidemia que hubo en ese momento, y entonces hubo una reunión en la cual se convocó a los líderes de varios lugares, y entre ellos estaban los religiosos, y entre los líderes religiosos estaba mi presidente de Estaca. Así que él fue a esa reunión y él le dijo a los técnicos del Ministerio de Salud: díganme una cosa, ¿qué puedo hacer para que mi gente pueda contribuir a esta situación de dificultad? Y ellos le dijeron: enséñeles a lavarse las manos. Y es interesante, porque en este momento, 40 años después, es lo que nos están diciendo. Así que si no aprendimos hace 40 años, debemos aprender ahora y continuar ahora con esto. La higiene respiratoria. Tenemos que estornudar o toser con nuestro codo, o tenemos que toser con un pañuelo desechable que luego lanzamos a la basura. Necesitamos aprender eso. Si no lo hemos aprendido, necesitamos aprender eso. Necesitamos haber aprendido a vivir en un ambiente desinfectado. Pero debemos aprender una cosa terrible, que debe hacer que nuestro orgullo se sienta un poco golpeado. El mundo puede funcionar sin nosotros. Y a veces que sentimos que somos tan importantes y el mundo puede funcionar sin nosotros. Pero también aprendimos que podemos sobrevivir. Y debemos saber que algo microscópico nos pudo arrodillar a todos. Esto es importante que lo tengamos presente. A nivel de la familia, necesitamos haber aprendido que nuestra familia es lo más importante. Y tal vez pasamos poco tiempo con nuestra familia, y tal vez necesitamos pensar que este tiempo que tuvimos con nuestra familia nos sirvió para que ellos nos conocieran un poco más a nosotros, y para nosotros conocerlos un poco más y maravillarnos con los grandes seres que son nuestras esposas y nuestros hijos, y poder ayudarlos y poder ser ayudados por ellos y poder crecer juntos, estudiar las escrituras juntos. Una cosa interesante es que cuando tenemos en la iglesia 3 horas, nosotros o 2 horas vamos a la clase y venimos a la casa, comentamos algo, pero ahora tenemos la posibilidad de estudiar muchísimo más y de escudriñar muchísimo más. ¡Qué maravilloso! Y no es que no quiera volver a la capilla, claro que quiero volver a la capilla, pero el tiempo lo hemos aprovechado estudiando las escrituras de una manera muy interesante. Debemos protegernos y proteger a nuestra familia. No podemos ser
temerarios. Yo salgo y no importa, yo soy fuerte. No, porque yo puedo ser portador y puedo traerle el virus a alguien de mi familia que no sea tan fuerte, que no tenga las condiciones, y puedo lastimarlo. No podemos hacer eso. Y pudimos aprender una cosa muy interesante. La entidad más importante de la iglesia siempre se ha dicho que es la familia, pero ahora vemos que es la familia. Se suspendieron las reuniones de la iglesia, se suspendieron los templos con lo importante que son, pero no se suspendieron las reuniones de familia. No se suspendió que los padres de familia dignos puedan bendecir la Santa Cena para su familia. No se suspendió que los padres y madres sabios puedan estudiar las escrituras con sus hijos y enseñarles a sus hijos y ser enseñados por sus hijos. No, qué cosa tan maravillosa. Tenemos una familia y necesitamos disfrutarla y aprender a disfrutarla mucho más. El trabajo a veces nos aleja de la familia, y tal vez este momento en que nos acercamos a nuestra familia debemos haberlo disfrutado. Espero que ninguno se haya quejado, y los que se quejaron de estar tanto tiempo con su familia, arrepiéntanse y hagan lo mejor de aquí en adelante. Necesitamos tener almacenamiento. Una de las lecciones importantes de entender que Doctrina y Convenios 45-31 no es la plaga arrasadora es que necesitamos prepararnos para esa plaga arrasadora manteniendo un almacenamiento que nos permita soportar durante algún tiempo las situaciones difíciles. Recordemos que el Señor ha prometido que hará livianas nuestras cargas, pero tenemos que hacer nuestra parte. Si hacemos nuestra parte, seremos bendecidos. No tengo ninguna duda de ello, pero necesitamos hacer nuestra parte. Trabajo. El trabajo puede funcionar sin nosotros. La empresa puede funcionar sin mí. Al menos no necesito ir todos los días a la oficina. Y quizás mucho del teletrabajo que aprendimos a hacer en esto se convierta en algo que nos permita estar más en casa y nos permitirá, en lugar de pasar un tiempo en el tráfico y en el trancón para ir a nuestro trabajo, estar en la casa, descansar más, estudiar más y poder hacer nuestro trabajo desde la casa tanto como podamos. Necesitamos aprender esto, y esto nos significa quizás necesitamos desarrollar una nueva forma de hacer las cosas, pero necesitamos saber que cosas que creíamos hacer y que no había otra forma de hacerlas, sí hay otra forma de hacerlas, sí había otra forma de hacerlas. Así que necesitamos ir adelante con cada una de estas cosas. Debemos mejorar nuestras habilidades en sistemas. Las personas que decían que los atropellaba la tecnología han tenido que bregar y se han dado cuenta que sí han podido, que han aprendido a desarrollar otras habilidades. Necesitamos habilidades de sistemas y continuar desarrollando habilidades de sistemas. Hemos pasado 90 días sin ir al trabajo y el mundo sigue. Nosotros podemos cambiar. Así que necesitamos entonces saber que hay lecciones importantes que necesitamos haber aprendido. Espero que podamos haber trabajado, haber entendido lo que es algo asolador, haber entendido que esto que hemos tenido no es una plaga asoladora. Esto que hemos tenido en mi visión es una muestra de la misericordia de Dios, que nos ha dado la oportunidad que podamos reflexionar sobre las necesidades, sobre las dificultades que tenemos, sobre las carencias que tenemos, y gracias a eso nosotros nos preparemos para el futuro, nos preparemos para esas catástrofes difíciles que vendrán. Y necesitamos entonces, en lugar de decir esta pandemia, decir gracias Padre por esta oportunidad que nos das de estar preparados. Gracias por esta sensibilización que nos permites tener, de ver en dónde están nuestras falencias y de trabajar para corregirlas. Danos la fuerza para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Hermanos, les doy mi testimonio que Dios vive, que Jesucristo es nuestro Redentor y que esto que estamos viviendo es una oportunidad de crecimiento, si lo vemos así. De lo contrario, vamos a poder tener serias dificultades en el futuro.
Gracias por su participación.